Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 23. Salmo 23. Vamos a estudiar por algunos domingos el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23. Yo sé que los hermanos lo han leído muchas veces, conocen quizá algunos de memoria el Salmo 23, pero nosotros somos así. Cada vez que leemos la palabra del Señor, siempre el Señor nos enseña algo nuevo, siempre está renovando a cada uno de nosotros lo que sabemos ya del Señor, ¿verdad? Así que una vez más vamos a leer la palabra del Señor, el Salmo 23. Vamos a orar una vez más para que también el Señor nos siga bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos delante de tu presencia por medio de tu palabra, Señor, esperando, Señor, que tú nos sigas enseñando aquello que está oculto a nuestros ojos, Señor. Señor, sabemos que tu palabra está abierta para nosotros leerla y conocerla, pero tú eres también el que nos hace entender, comprender tu palabra. Y a ti acudimos, Señor, una vez más, para que tú nos hagas ver aquello que es necesario para que nosotros sigamos aprendiendo y para que nosotros sigamos adorándote. Nosotros sigamos, Señor, glorificando tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza y de toda la gloria y honor, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermano, este salmo es uno de los salmos más conocidos de todas las escrituras. Es uno de los salmos más también conocidos de todos los salmos. El pastor Charles Spurgeon decía que este era la perla de los salmos, por considerar de que era uno de los salmos más relevantes, más preciosos de todos los salmos. Hermano, este salmo ha sido conocido en la historia de toda la iglesia hasta nuestros días y lo será por siempre y para siempre. Ha sido enseñado y compartido en momentos fúnebres para traer aliento, para traer consuelo a las personas que estaban tristes. Ha sido también uno de los salmos más usados para traer esperanza a los oyentes escuchando este salmo. Ha sido también este salmo uno de los salmos que se usa también para celebrar y para dar este tinte de celebración que merece en los momentos de verlo así también. Hermano, este salmo tiene su autoría en el rey David. Y ¿cuándo se escribe este salmo? No se sabe, exactamente no se sabe. Hay algunos comentaristas que dicen que cuando el rey David huía de Saúl, porque Saúl iba a darle caza para matarlo, y él estaba escondido por las cuevas, dicen que pudiera ser que ahí comenzara a escribir el Salmo 23. Otros dicen que quizás, solo quizás, fue en lo último de su vida, en los últimos días de su vida, que él, en la experiencia que él había tenido
de haber caminado con el Señor, él había escrito en esos momentos últimos de su vida el Salmo 23. Hermano, el autor David se le atribuye no solamente este Salmo 23, sino que también nos dice que son como casi aproximadamente 73 salmos que se le atribuye como autoría al rey David. Hermano, lo que nosotros podemos observar aquí, que este salmo forma parte de la trilogía que compone el Salmo 23. La trilogía, lógicamente, está hablando de tres. Está hablando de que el Salmo 23 se encuentra en el medio del Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. El Salmo 22, 23 y 24 está describiendo, está proyectando a lo que va a acontecer con el Señor cuando el Señor viniera. Hermano, tenemos que recordar que el libro de Salmos está mucho antes de la venida de Cristo, lógicamente. Estamos hablando que estamos en el Antiguo Testamento. Y lo que viene a decirnos el Salmo 22 es que Cristo es el Cristo sufridor que padece por nosotros como Redentor, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros leemos el Salmo 22, nosotros vamos a ver ahí los padecimientos de Cristo, desde el comienzo del versículo 1 hasta el final del capítulo 22, nosotros vamos a transpirar el dolor, el sufrimiento, la agonía que el Señor sufrió por nosotros como Redentor. En el Salmo 23 que nosotros acabamos de leer, está hablando de los beneficios que los redimidos reciben por entrar en esta alianza o en esta comunión con el Señor. Nosotros, creyendo en nuestro Salvador, nosotros percibimos, nosotros recibimos de parte del Señor no solamente las enseñanzas de su palabra, sino también las bendiciones de caminar con Él. Y en el Salmo 24 nosotros vemos el establecimiento de Cristo como Rey y Señor de señores, Rey de reyes. Hermanos, se podría resumir todo en lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 32, cuando dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está hablando de provisión, está hablando de Dios y está hablando del que envía a padecer por nosotros para que así nosotros seamos bendecidos por Él. Hermano, primeramente, lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy va a ser el versículo 1. No nos vamos a ver del versículo 1. Vamos a analizarlo y nos vamos a enriquecer con lo que ya el salmista habla aquí, el rey David, en este versículo 1, que lo que viene a decir en el versículo 1 es la provisión de Dios con nosotros, o para con nosotros, de todo lo que el Señor tiene. Hermano, dice el rey David aquí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera palabra con la cual comienza el salmista es con Jehová. Hermano, y esta palabra en el original significa Yahweh, que se deriva de la palabra original en hebreo del tetragramón, que son las 4 consonantes que escribían para referirse, para hacer alusión al nombre de Dios. Hermano, tenían tanto temor y era tanto respeto que tenían por la presencia de Dios que no se atrevían a darle un nombre característico cuando se referían a Dios y ponían estas 4 consonantes. Muchos dicen que cuando escribían estas 4 consonantes, la persona que lo escribía tenía tanto temor y miedo que se daba una ducha, se lavaba todo el cuerpo en muestra de santificación por si había sido irreverente a la hora de haber escrito estas 4 palabras. Y después volvía a escribir la palabra, las demás palabras. Hermano, esta es la misma palabra que aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés está hablando con Dios.
Y cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando tu pueblo, cuando los hijos de Israel me pregunten a mí quién es el que me envía, ¿qué les diré? Y el Señor Dios le dijo, le dirás, yo soy el que soy. La palabra, la raíz de esta definición es el tetragramón, lo que es Yahweh, que fue la derivación de estas 4 consonantes. Es una palabra, hermano, para demostrar la cercanía de Dios con Moisés. Y cada vez que nosotros vemos esta palabra, Yahweh, se está refiriendo que Dios está mostrando que Él está cerca de cada uno de nosotros. La intención del salmista al escribir en el original Yahweh está diciendo, yo he experimentado la presencia de Dios cerca de mí. No puso Elohim, podía haber puesto Elohim, pero Elohim es la definición de poderoso y se usa más en los primeros momentos de la creación para mostrar el poder de Dios. Pero la palabra que usa aquí es Yahweh, que es cercanía de Dios, estar cerca de David, del rey David. Hermano, y cuando nosotros vemos que lo que el autor está expresando y quiere mostrar es que Dios está cerca de él, nosotros que creemos también en Dios podemos decir, qué bueno, es que de la manera que estaba cerca del rey David, yo puedo decir también al día de hoy que Dios es Dios presente en mi vida y que Dios es Dios de estar cerca también al lado de mí. Lo que pasa y lo que acontece muchas de las veces es que nosotros no nos damos cuenta de esta gran verdad, de esta realidad tan evidente para Dios, pero muy lejana para nosotros. Hermanos, no solamente Dios está cerca de nosotros, sino que Dios se hace presente en nuestras vidas por todo lo que nosotros podemos observar de Él, actuando y obrando para bien de nuestras vidas. Nosotros extraemos así también los atributos de Dios que nosotros podemos contemplar, que nosotros podemos admirar en la palabra del Señor, de lo que es Dios presente en mi vida, Dios cercano en mi vida, por todos los atributos que yo puedo aprender de la palabra del Señor. Dios es Dios misericordioso, Dios es Dios de amor, Dios es Dios que se derrama en gracia para posibilitarnos a nosotros vivir la vida que nosotros vivimos, proyectándonos para la gloria de su nombre y no para mi gloria. Lo que me enseña más el Señor es vivir para Él y alejarme más de mí mismo y de mi adoración a mí mismo. Hermano, y podríamos enumerar muchos atributos, pero yo destacaría 2 atributos que hacen bien, sublime y grande a nuestro Dios, que es lo que últimamente se está hablando mucho por parte de los teólogos, que es la inmanencia y la trascendencia de nuestro Dios. La inmanencia y la trascendencia de nuestro Dios. ¿Qué es inmanencia? Inmanencia quiere decir que Dios está en todo, que nada existe sin Él, y como dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 28, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. El Señor está en todo. Y eso quiere decir que Dios no se olvida de ti. El Señor no se toma un descanso contigo para que tú hagas lo que te dé la gana. No, el Señor está contigo y está cerca de ti. Es la idea que el salmista está dando aquí con esta palabra. Trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Quiere decir que Dios no se limita ni se agota en su creación. Su existencia va más allá de la realidad material que conocemos. Esto quiere decir, hermano, que a veces nosotros nos acostumbramos con el vocabulario cristiano de decir, sí, yo sé que Dios es Dios santo, yo sé que Dios es Dios de misericordia, yo sé porque me han enseñado y se predica en el púlpito de mi iglesia que Dios es un Dios de amor. Y nos acostumbramos a escuchar este vocabulario y nos acomodamos tanto a este vocabulario
que sabe lo que pasa, que cae en lo más mínimo de lo mínimo Dios visto desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, porque nos hemos acomodado tanto, que lo que yo pienso de Dios en sus atributos, lo meto en el bolsillo y me olvido de que Dios está conmigo y que Dios es presente en mi vida y que Dios está cerca de ti y que Dios se interesa y se ocupa por ti. La trascendencia nos viene a enseñar que Dios es mucho más, pero que mucho más de lo que tú piensas de Dios. La trascendencia te hace ver y nos enseña a nosotros que siempre lo que tú sepas y descubras del Señor a cada día, siempre va a ser poco y tú necesitas seguir aprendiendo más de Él. En otras palabras, lo que el Señor desea, por su trascendencia, es que tú no te acomodes y que tú no metas a Dios en un cajón o en una bolsa y que tú domines a Dios conforme a ti te apetezca y tú quieras hacer las cosas con Dios. La trascendencia es para que nosotros veamos Dios más grande, a cada día más grande y nosotros más pequeños. Y nosotros nos demos cuenta por nuestra pequeñez que yo necesito más de Dios, porque cada vez que yo conozco más de Dios, más ínfimo, más pequeño, más vil, más indigno, me siento inclusive de estar aquí en esta tarde. Y solamente yo puedo acomodarme a estar en esta tarde aquí porque la gracia del Señor es conmigo. Su amor es tan grande, pero tan grande, trascendencia, de que me hace sentirme amado y yo puedo sentir a Dios cerca de mí, pese a todo lo que yo puedo ver de mí mal. Todo lo que yo puedo ver que se aleja de la santidad de Dios, que siempre va a ser mucho más de lo que yo puedo ver, porque a cada día yo aprendo algo más de la santidad de Dios. Hermano, un pensamiento que yo leí y que yo quiero estimular este sentir de la palabra Yahweh, Jehová, con cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Estaba viendo una cita de este autor, A.W. Tozer, y él dice así, es súper interesante, es profundo, pero muy interesante. Dice que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Hermano, lo que está diciendo aquí, que lo que te define a ti no es lo que tú piensas acerca de ti. Lo que te define a ti no es lo que tú piensas de ti, es lo que tú piensas de Dios. Lo que tú piensas de Dios, esto es lo que realmente cuenta y es importante cuando nosotros miramos a Dios y nosotros pensamos en Dios. Esto es lo que te define a ti, lo que tú piensas de Dios, no lo que tú piensas de ti mismo. Y nosotros acostumbramos a vivir por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es lo que nosotros establecemos. Y lo que yo pienso de mí mismo y lo que yo creo a mí mismo es lo que yo establezco. Y establezco imponiendo mi criterio de las demás cosas, ya sea de la iglesia y ya sea de todo lo que sea. Dice más adelante este autor, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Y lo que decimos de nosotros como personas, lo podemos decir de nosotros como iglesia. Lo repito, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios
en lo más profundo del corazón, y lo que decimos de nosotros como personas lo podemos decir de nosotros también, refiriéndonos a la iglesia. Hermano, en otras palabras, lo que nosotros pensemos y lo que nosotros pensemos de Dios y nosotros sigamos a Dios por lo que pensemos, es lo que va a definir el nombre del Señor en este lugar y como nosotros pensemos de Dios. Dice también aquí, será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo, es lo que nosotros digamos sobre Él, o lo que dejemos de decir de Dios, porque con frecuencia nuestro silencio es más elocuente que nuestras palabras. Hermano, y es verdad, a veces estamos más interesados en hablar, en convencer, en no dejar hablar a la otra persona, porque mi verdad es más importante, y esto es lo más seguro, y esto es lo que tú te tienes que agarrar, lo que yo te estoy diciendo. Ni siempre es así. Ni siempre es así. El silencio habla más alto a veces que las palabras nuestras. A veces el silencio, la discreción, el permitir a Dios por medio del silencio nuestro que Él se manifieste es mucho más grande que toda palabra que tú quieres decir de más a lo que ya el Señor ha hablado. Así que, hermano, podríamos decir que el problema de nuestros días es que no tenemos una idea lo suficientemente elevada de quién es Dios. Este es el problema. No tenemos una idea lo suficientemente elevada de quién es Dios y consecuentemente, y este es el problema, y consecuentemente no somos dominados por una pasión que responda a lo que conocemos de Dios para apartarnos de las ataduras y de cosas que desagradan a Dios. ¿Qué es lo que falla ahí? Falla mi perspectiva de quién es Dios en mi vida. Lo he puesto tan pequeñito a Dios en mi conocimiento, en mi visión, en mi perspectiva, que esto tan pequeño no puede dominarme a mí para alejarme de mi manera de pensar. Para ello yo tengo que permitir que Dios obre en mi corazón. Yo tengo que ponerme al servicio de Dios para que vaya creciendo más y más y suba tanto la perspectiva y la idea de la presencia de Dios en mi vida, que esto pueda conmigo y con aquello que yo no consigo dejar por mí mismo. Hermano, aplicación. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de permitir al Señor que el Señor y su palabra, y yo guardando su palabra, yo sea cada vez más dominado y dominado por la altura, por la idea que yo tenga de Dios a más en mi vida para que esto me controle y para que Dios me domine a mí. Hermano, deseo que realmente Yahweh sea algo real, cercano a tu vida, y que la cercanía de la presencia de Dios te impacte tanto en tu vida, por lo que tú conoces, por lo que tú entiendes de Dios, por lo que tú piensas de Dios, que esto te define a ti como lo más importante, no por lo que tú pienses de ti mismo. Segunda cosa importante que aquí habla el texto es que Jehová es. Me gusta este es. Está diciendo así aquí el autor, el salmista está diciendo que no hay nadie como Él. Se está refiriendo a la persona de Dios. Dios es. No está diciendo Dios es igual que, o Dios es sobre esto que me apoyo más que. No, está hablando de algo exclusivo, algo único, algo relevante, algo que no se puede comparar con nada de este mundo.
Hermano, y es la seguridad, es la certeza con la cual está aquí hablando el salmista. No está expresando un deseo, no está diciendo, si Jehová fuera mi pastor. No está diciéndolo así. Tampoco está diciéndolo como si fuera una probabilidad, como si dijera, ¿cuánto me gustaría que Jehová fuera mi pastor? Tampoco está diciendo eso, ni lo está preguntando. No está expresando una envidia, tampoco está diciendo, qué suerte aquellos que tienen a Jehová como pastor. No, él está expresando una certeza, una seguridad que él siente, que él ha vivido, sigue viviendo para escribir estas palabras. Hermano, me acordaba del Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 14, cuando dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Ni siquiera, fijaros bien, ni siquiera la muerte. Para nosotros la muerte es la entrada para la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Hermano, como hemos cantado antes en este himno de grata certeza, cuando dice, grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud, su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es la certeza que tiene el cristiano, esta es la esperanza que tiene el cristiano, que vamos a estar en la presencia de Dios y que allí no va a haber pena, no va a haber nada que irrumpa la paz del Señor por siempre y para siempre en su presencia. Así que, hermano, el cristiano se define como otra marca, como cristiano, porque él es una persona que camina en la certeza, en la seguridad de quién él es. Hermano, y esto nosotros lo podemos identificar en nuestros días, porque en nuestros días está habiendo tanta inseguridad por lo que nosotros estamos viendo del coronavirus, que ahora la tempestad esta que nosotros tenemos, y las personas están como un poco así, como diciendo, ¿será que este es el último tiempo? ¿Será que este ya... el fin del mundo se va a acabar mañana? ¿Qué va a ser de mi vida? Las personas como que pierden el punto de seguridad, que estaban acostumbrados a que las cosas fueran bien y cuando las cosas van mal no saben dónde echar mano para estar en la seguridad que sí el cristiano tiene aún en medio de estos momentos. Y por ello no estoy diciendo que el cristiano no teme, que el cristiano no pasa por problemas, que el cristiano no se preocupa. No, nosotros vivimos intentándonos de no preocuparnos, sino más bien de ocuparnos en el Señor, para que el Señor sea siempre el Señor de nuestras vidas. Y esta es la certeza y esta es la seguridad que tiene el cristiano. Hermano, y por último, está aquí hablando, nada me faltará. Nada me faltará. Hermano, si decimos que Él es mi pastor, como el salmista dijo aquí, y de esto sabía muy bien, porque recordemos que el rey David fue pastor de ovejas, ¿verdad? Y él sabía lo que era estar al cuidado de las ovejas, y él aquí se pone como oveja para decir estas palabras, Jehová es mi pastor. Si está diciendo de que el Señor es su pastor, es porque Él se considera oveja. Cada vez que nosotros proclamamos, Jehová es mi pastor, es porque tú estás diciendo y estás declarando así al Señor, yo soy oveja, para que el Señor cuide de mí. Y tenemos que recordar que la oveja no es un animal inteligente, no es un animal que sea autosuficiente para valerse por sí mismo, es todo lo contrario. La oveja es el animal más dependiente del ser humano para ser guiado, para ser conducido, para ser alimentada, para ser librada de peligro, necesita del pastor.
Y con esto está diciendo el salmista, yo necesito de mi Señor. Yo no puedo vivir sin mi Señor. Yo hasta que puedo tener algunos talentos para desenvolver, pero yo necesito del Señor. Yo no puedo hacer las cosas pensando de que yo vivo solo en este mundo. Yo no puedo vivir solo. De hecho, si pusiéramos una oveja en el medio del campo y fuéramos a la semana por ella, lo más probable es que nos la encontraríamos muerta, sola. Está llamada al fracaso y a la muerte, porque no se vale por sí misma. Hermano, y cuando nosotros nos consideramos ovejas, es cuando nosotros le estamos permitiendo a Dios que Él esté pastoreándonos, que el Señor esté pastoreando nuestra vida. Y aquí vamos a ver lo que es una de las grandes enseñanzas dentro de lo que es la doctrina, que es la doctrina de la providencia. Porque el salmista está diciendo, nada me faltará. Dios es Dios que provee. Dios es Dios que provee. Dios es Dios que sustenta. Hermano, ¿qué es la providencia? Bueno, ya hemos hablado anteriormente sobre la providencia, pero lo vuelvo a poner. No sé si fue esta misma definición, pero esta es una de las definiciones que aclara para nosotros lo que es la providencia. La providencia divina puede definirse como la actividad de Dios que conserva y preserva su creación y dirige todas las cosas hacia su destino final. Esta definición indica que hay tres elementos en la providencia divina: conservación, preservación y gobierno. Conservación, preservación y gobierno. Dios es Dios que con nosotros se revela para que nosotros seamos mantenidos, cuidados, y nosotros seamos íntegros en caminar por esta providencia en el que Dios nos conserva. Y no solamente nos conserva, sino también preserva. ¿Y qué significa preservar? Significa proteger, resguardar anticipadamente de algo o de alguien, o de algún peligro. Y también la providencia se manifiesta con nosotros en que Dios, el Señor, nos gobierna, nos dirige conforme a su propósito, no nuestro propósito. No estamos para nosotros y reivindicar nuestro espacio al Señor y que el Señor tenga que cambiar los planes porque a mí me parece, porque yo creo, porque yo pienso. No. Nosotros estamos aquí para recibir lo que Dios tiene preparado para bendecirnos a nosotros. Nosotros estamos aquí para conocer la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí con el corazón, con la búsqueda que nuestro corazón siempre esté abierto para recibir de parte del Señor. Hermanos, siempre también, yo me acuerdo de José, cuando José pasa todo lo que pasa, sufre todo lo que sufre, no abandona, persiste, no niega el nombre del Señor. Y esto siempre debe de ser una lección para nosotros como creyentes, porque el creyente es dado a que cuando le salen las cosas mal empieza a culpar a todo el mundo y se aleja del Señor, no quiere saber nada del Señor. Pero José no. José fue culpado de haberse aprovechado de la mujer de Potifar. Aun cuando estaba en la prisión, él se mantiene fiel. Los hermanos lo venden a los ismaelitas, él sigue fiel al Señor. Nosotros vemos cada calamidad en José, y cuando se revela delante de los ojos de sus hermanos y le dice quién él es, él para ellos, y descubren de que es el hermano, ellos empiezan a llorar, ellos empiezan a lamentarse de todo lo que han hecho con el hermano. Y me encantan las palabras de José para traer consuelo a sus hermanos, que podía en ese momento vengarse de ellos y decirle: ahora se vaya a enterar, ahora os voy a mandar a todos a que os maten, os voy a pagar conforme el daño que ustedes me habían hecho a mí. Pero no fue así. José entendió el plan de Dios, la providencia de Dios, y declara estas palabras en el versículo 7 de capítulo 45 de Génesis, diciéndole a sus hermanos: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros
posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En palabras de J. L. Parker, él dice así acerca de la providencia. La providencia de Dios es la incesante actividad del Creador por medio de la cual, en abundante gracia y benevolencia, sostiene a sus criaturas dirigiendo todas las cosas a un objetivo, su propia gloria. La providencia de Dios con nosotros, sea que pasemos por momentos malos o por momentos buenos, el fin es que nosotros aprendamos a que nosotros vivimos en esta tierra para glorificarlo a Él. Y que lo que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, te guste o no te guste, por lo que estás pasando, es para glorificarlo a Él. Es para vivir para Él, no para tus propósitos, y no para tus sueños, y no para tus anhelos, y lo que te gustaría hacer. No. Cambia eso. Esa mente es del mundo. Nuestra mente es cristiana porque creemos en nuestro Señor y nosotros vivimos para glorificarlo a Él. Y otra cosa importante, hermano, que estás diciendo aquí, nada me faltará. Estás diciendo, mira, no hay ningún imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Cambia también tu perspectiva que tienes acerca de las personas que piensan, este creer en el Señor, que va, este nunca, este la vida que lleva, este cómo va a creer en el Señor. No, lo estás mirando con tus ojos. Tú tienes que mirar a las personas no con tus ojos, porque tus ojos, sí es cierto de que nosotros andamos en un imposible, porque queremos nosotros convencer y comerle el coco a las personas, pero no es así. Es Dios el que hace la obra de convertir el corazón de las personas que están alejados de su nombre. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado al pecador. No somos nosotros tan solamente somos instrumentos, somos herramientas en la mano del Señor. Y el Señor va a hacer las cosas y las va a hacer conforme y de acuerdo a su propósito. Porque aquí está diciendo, nada me faltará. Si es de la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Sea la persona como sea, aunque sea duro como el hormigón, pero Dios lo va a romper por la mitad y va a penetrar la palabra suya en su corazón. ¿Y hasta cuánto Dios bendice? Bueno, dice en el versículo 5, al final del versículo 5 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto quiere decir que el Señor da más de lo que muchas veces nosotros pedimos. Nosotros pedimos, Señor, solamente esto y yo me conformo, no quiero más. Bueno, pues el Señor te da eso y te da más. Rebosa. Hermano, también me estaba acordando cuando Abraham recibe al Señor y el Señor le dice que su mujer Sara iba a quedar embarazada, ¿verdad? Y se ríe Sara porque ya era de avanzada edad. Y el Señor se da cuenta y llama la atención a Abraham de lo que estaba aconteciendo con Sara, que se estaba riendo de esta noticia. Y es interesante lo que le dice aquí Dios. Dice en el versículo 14 del capítulo 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Como diciendo, no hay nada difícil que Dios no pueda hacer. Dios es Dios de lo imposible. Si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Y cómo nos quedamos nosotros en medio de esa situación? Nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que seguir intercediendo a Dios por las personas que no conocen del Señor. Nosotros no podemos desmayar, nosotros no podemos tirar la toalla, nosotros tenemos que seguir dando muestras de perseverancia y de constancia de que creemos en nuestro Dios, que Él lo puede hacer.
Nosotros no podemos limitar al Señor a nuestra perspectiva y dejar de orar por las personas que estamos orando o hemos orado y ya como que nos hemos aburrido o que ya nos hemos cansado o que ya nos hemos decepcionado. No, esta palabra es para que no te decepciones en este año, sino para que te anime y siga orando, porque Dios es Dios de poder. Dios es Dios de poder y nosotros no podemos encasillarlo en nuestra perspectiva de lo que yo pienso. Todo por el contrario, hermano. Busquemos del Señor y aumentemos nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nuestro entendimiento de Dios, porque así, de elevado que sea Dios en nuestra vida, así responderemos de una manera en que lo que nosotros hemos puesto en lugares secundarios y tercero y cuarto lo vamos a poner en primer lugar, y lo que hemos puesto en primer lugar lo vamos a poner en el lugar que corresponde o lo vamos a desechar de nuestras vidas. Así que, hermano, que podamos decir en el día de hoy: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a orar. Nos ponemos en pie para concluir. Señor, te damos las gracias por estas palabras, Señor, que nosotros queremos hacer también nuestras. Señor, qué bueno es saber que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de tu pueblo, que tú, Señor, estás para que tu nombre sea adorado, sea glorificado, y que nosotros sigamos aprendiendo para que la perspectiva que nosotros tengamos de ti sea mucho más, sea trascendente y no sea limitada como limitados somos nosotros. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, que en este nuevo año, Señor, que tú nos estás dando, Señor, que estamos comenzando, haya este propósito de buscarte más, de comprometernos más contigo, Señor, porque deseamos crecer más y más a la imagen del carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, deseamos, Señor, que seamos menos de lo que nosotros somos, para que sea tú más en nosotros y se vea más de ti en nosotros que de nosotros mismos, Señor. Queremos vivir por tu palabra, queremos responder a lo que tú hablas a nosotros y no queremos salir de aquí como si no hubiéramos escuchado nada, Señor. Queremos salir de aquí con el deseo de servirte, de buscarte y de tener más intimidad contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén.